entonces nada más lo único que vamos a hacer nosotros es después me lo mandas y ya lo editamos. Ok. ¿Va? Okay. Belén, Juan Carlos va a estar, es que le digo, Belén, que yo no estoy en mi casa, entonces estoy con mis datos. Pero si me quedo toda la sesión, pues me voy a acabar mis datos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, Miranda se va a quedar con el control de la sesión. Ok. Yo me salgo, pero entro por llamada normal, para que no me gaste mis datos. Ok. Entonces, creo, Belén, que ustedes, como miembros de Startup México, pueden estar agregando a las personas. Ah, sí. Solo los de Startup México. Mira, aquí me dice una persona quiere unirse. Entonces, ahorita es que, A mí también me aparece eso. sí, Sí, a mí entonces también. igual y ahorita que nos ayuden, les vamos a decir que la sesión está esperando. Y ya, ¿les parece? No sé si me expliqué. No. No. Miren, perdón, ahorita ya se O está sea, grabando. nada más admitir y ya. Ajá, Ah, por eso, ¿lo presento yo entonces? Pues sí. Órale, va. Y no sé si Agus lo puede grabar, o mejor de una vez. Agus, ¿Cómo de ¿estás una ahí? vez? Bueno, ¿Qué onda, Agus? hola. Oye, Gus, no seas malito, ya nos están solicitando accesos. Entonces, ¿en tu sesión aparece que se puede grabar? No. De hecho, A ver. dice que ya se está grabando. Sí, ya se está grabando, Omar. Es el que está grabando Miranda. Lo que no sé si se graba en Drive. Pues no menos nosotros. Bueno, no se apuren. Como lo está grabando Miranda y si se va a Drive, seguramente mi sesión tiene muchos datos todavía libres, ¿va? Entonces ahorita, no seas malita, ¿me ayudas con Carlos nada más? A ver, déjale mando que ya. Lo que vamos a hacer ahorita es, todos ya estamos conectados, ya se está grabando, ya le expliqué a Carlos que él va a estar ahorita presentando, yo le doy la bienvenida, me salgo, Miranda sigue grabando con mi sesión, porque ahorita aparezco doble, y ya además me conecto por llamada para que no me acaben mis datos. Ay, bebón. ¿Va? ¿Sí? sí. Y ya nada más ustedes me ayudan, porque ya me dijo Juan Carlos que sí se pueden silenciar, incluso sacar a las personas, pero solamente los que tienen correo de Startup México. Sí. Entonces, ahorita está Miranda, Miranda e Itzel son las que me están ayudando ahorita de servicio. Entonces, ellas también van a estar escuchando, ¿va? Ok, pero pues ya hay que darles acceso. Sí, ¿Les damos acceso? sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ahí nada más nos ayudas tantito con tu micro, porfa, porque está silenciado. Claro que sí. Buenos días a todos. Qué bueno. Pues mira, estamos esperando y nada más que se empiecen a conectar algunos. Ya tenemos ahí a gente que qué bueno que nos está acompañando. Entonces, nada más, ¿me ayudas compartiendo, porfa, tu pantalla para que ahorita la gente que entre pueda ver que vamos a iniciar la sesión? ¿Te parece? Claro que sí. Regálame un segundito, por favor, para configurarla. Presentar ahora. Muy bien, ya deberías de ver la presentación, ¿verdad? Ya se ve. Sí. A ver, permítanme un segundito. No me están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación?
A los dos. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora sí, Carlos, ¿te parece que igual tenemos ya muchas personas que nos están uniendo? Y si vamos dando inicio, ¿te parece? Perfecto, sin problema, claro que sí. Vale, pues buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Omar Sosa, soy gerente de comunidad y alianzas de Startup México. Actualmente estamos haciendo un gran esfuerzo por ayudar y traer a muchos agentes del ecosistema emprendedor para que justamente puedan tener mayor número de alternativas y soluciones para que puedan ayudar con mejorar tanto ventas y que sabemos que sí la están pasando difícil muchas pymes, pero creemos que se puede mejorar, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, en estas primeras sesiones que les estaremos haciendo llegar también a través de nuestras redes sociales, el link es cursos.startupmexico.com. Ahí es donde van a estar viendo durante todas estas semanas los talleres que tenemos. Les vamos a tener muchas sorpresas porque muchos de nuestros agentes también les están regalando algunas sesiones extras o están regalando también algunos códigos para sus plataformas. Y pues bueno, empezamos hoy con Carlos Valderas, que es parte de nuestros mentores de Startup México, que como bien lo saben, tenemos desde Startup México una gran oportunidad e infinidad de soluciones para pymes, emprendedores, donde ustedes pues se sientan parte de nuestro equipo, ¿no? Entonces, no quiero hablar más yo, vamos a dejar las palabras a Carlos Valderas y al final vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas y vamos a dejar todos nuestros datos para que también estemos en contacto todos. Saludos y los dejo con Carlos. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Como comentaba Omar, estas sesiones son un esfuerzo para traer información que pueda servirles para hacer crecer su negocio. El día de hoy vamos a explorar una dimensión de la que se habla mucho, pero que pocas veces
se ubica en una dimensión correcta de cómo la percibimos, y es la polarización del país o de la sociedad y cómo esto puede afectar nuestras oportunidades de negocio. Se escucha muchísimo tanto en la prensa como en los medios, como en las redes sociales, todo el tiempo que pareciera que el país está profundamente dividido. Hoy lo que vamos a ver primero es un análisis demográfico de México. Muchas veces olvidamos cómo está compuesta la sociedad mexicana en todas nuestras incursiones o todos los proyectos que estamos emprendiendo. Olvidamos revisar y checar las más elementales cuestiones de cómo es el perfil de una audiencia o de un consumidor. Después vamos a ver cómo, si comprendemos a las audiencias o a los consumidores en distintas dimensiones, vamos a poder cerrar un proceso de ventas o de negocio efectivo. Después vamos a analizar si verdaderamente la sociedad está rota, y después vamos a tomar algunas ideas o ejemplos de cómo podemos tomar ventaja de estas polarizaciones para hacer crecer un negocio. Por supuesto, vamos a acompañarlo de algunos ejemplos y casos de éxito que se apalancan muy bien de estas diferencias culturales para conseguir sus metas. Me gustaría que reflexionáramos acerca de cuántas veces hemos escuchado que México está dividido, y pareciera que esta división únicamente existe entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, o por el nivel de ingreso. Esto comúnmente está orientado a partir de la idea de que la cantidad de dinero o de recursos que existen en el mundo son finitos. Esto aplica, por supuesto, para los recursos naturales, pero no para los económicos. Pareciera que en esta distribución de recursos económicos, si algunos cuantos tienen mucho y la cantidad de recursos que existen está limitada, pues significaría que están concentrando recursos que le corresponden a una mayoría más amplia, o que están concentrando estos recursos en función de privarle de recursos a otros, cuando esto nada más es una especie de percepción que se tiene quienes comprendemos un poquito cómo funcionan los modelos económicos y sabemos cómo se genera el dinero. En este sentido, entendemos que es mucho más complejo que pensar que la división que ocurre en una sociedad únicamente corresponde al ingreso, lo cual es un discurso que se ha ido montando lentamente en la sociedad mexicana. Vamos a hacer hoy mucho foco en cómo funciona la sociedad, particularmente cómo funciona México. Sin embargo, algunas de estas características son aplicables a toda América Latina, a muchas regiones de Europa e incluso de Asia. La condición de esta división social no le pertenece nada más a un solo país. Aquí vemos una escena de una película muy famosa en México que se llama Marte Duele, donde la protagonista habla de este mundo dividido. A esto me refiero con que el discurso de una división ricos-pobres, recursos-no recursos, se ha ido construyendo lentamente en el imaginario mediático, pero que no necesariamente corresponde a una reflexión profunda de cuál es la realidad que se vive al interior ni de las sociedades ni de los mercados. Esta es una explicación que funciona muy bien en términos discursivos y que funciona muy bien para explicar el mundo a través de los ojos de un personaje de película que va en la secundaria, pero cuando ya nos echamos un clavado a cómo funcionan las economías mundiales, nos vamos a dar cuenta de que no es tan simple nada más como pensar en que existen dos grupos, quienes tienen y quienes no tienen. Les comentaba hace unos momentos cuántas veces habían escuchado que México está dividido, pero qué tan dividido está entre sí. Esta distinción polar pareciera ser la forma más fácil de comprenderla, pero cuando reflexionamos alrededor de que media Europa oriental cabe adentro de nuestro territorio, pues nos damos cuenta de que, incluso conociendo la geografía de México específicamente, o de América Latina en general, nos damos cuenta que la diversidad social y sociocultural principalmente que existe es suficientemente amplia como para pensar únicamente en una división que tiene que ver entre chairos y fifís, ricos y pobres, izquierda o derecha. La firma de inteligencia Nielsen habla de una serie de zonas geográficas o de zonas económicas, entre las que destacan noroeste, noreste, centro-norte, oeste y todas las que más o menos quienes vivimos en México conocemos.
pero que tienen que ser reducidas a una visión, cuando pensamos en nuestra nación, ¿no? Tienen que ser reducidas a lo más posible. Y cuando nos asomamos al interior también del país, pues nos damos cuenta de qué tan diferente es entre sí, así como o puede ocurrir en América Latina, y qué tan diferentes son las culturas entre sí, ¿no? Es curioso cómo cuando un extranjero trata de describir la región, lo hace en términos estereotípicos de la región oeste, el mariachi, las casas de piedra, ¿no? Sin embargo, hay toda una serie de Méxicos. Cuando se habla de que hay muchos, tiene que ver con las cuestiones históricas, con sus comportamientos, con sus actividades económicas, con cómo se configuran a nivel cultural, y esto nos da una variedad, no nada más al interior del país, sino al interior de los mercados, que es mucho más amplia que pensar que la sociedad estuviera dividida en dos. Algún repaso rápido a los demográficos. Vamos a ver, por ejemplo, que la edad promedio es de 26.6 años. Hace menos de 50 años era de 21 años, es decir, nos estamos haciendo cada vez más viejos. Cuando pensamos en mercados como los millennials, que a mí me llama mucho la atención cómo se sigue hablando del mercado millennial cuando el mercado millennial es el dominante desde hace ya prácticamente una década, ¿no? Y cómo estas características que comparten nos hacen parecer a los millennials como si fuéramos mucho más jóvenes de lo que somos. Hay una predominancia, por ejemplo, de género femenino frente al masculino, que también normalmente se olvida cuando se revisan las estadísticas. La escolaridad promedio es de 9 años, es decir, apenas estamos rayando en secundaria, y cuando pensamos en cómo interpreta la sociedad, es decir, cómo la misma sociedad se interpreta a sí misma, pues es a través de los ojos o de la capacidad analítica de 9 años de escolaridad, es decir, como Renata, la de Amarte duele, en lugar de un análisis más profundo de cómo puede funcionar la distinción entre la población de una región. El mexicano lee aproximadamente 3.3 libros al año. Esto puede parecer en un primer momento que es poco, sin embargo, creo que tiene mucho que ver también con el indicador, porque el mexicano lee muchísimo más. Publicaciones como TV y Novelas, TV Notas y algunas de su categoría tienen tirajes que envidiarían muchas industrias editoriales bastante maduras. Entonces, no es que el mexicano no lea en sí mismo, es que no lee contenido cultural. Y cuando lo cruzamos o cuando nos asomamos a pensar que tenemos 9 años de escolaridad promedio, pues comprendemos por qué esta lectura mexicana es baja en términos de libros. El ingreso promedio en las zonas urbanas es de más o menos 17,000 pesos, habrá crecido un poquito desde que tomé estas mediciones hacia acá. Y en las zonas rurales es de aproximadamente 8,668 pesos. Estas son cantidades que, ajustadas a dólares del año pasado, más o menos estamos hablando entre 500 y 900 dólares y entre 300 y 500 dólares en el área rural. ¿Por qué es importante de repente recordar esto? Porque también se nos olvida cuánto dinero ganan los mexicanos y nuestras audiencias o nuestros consumidores en general. Normalmente algunas cuestiones como los créditos hacen parecer que la gente tiene mucho mayor poder adquisitivo del que verdaderamente tiene, y en muchas ocasiones algunos proyectos de negocio fracasan justamente por no comprender que el ingreso es bajo, por lo que yo no puedo en algunos momentos tener costos finales al usuario demasiado elevados o representan un lujo. Pensemos que de repente algún producto que cueste alrededor de 2,000 pesos mexicanos, más o menos unos 100 dólares, ya va a estar representando una parte significativa del ingreso mensual rural, ¿no? Estamos hablando de más o menos un cuarto del ingreso mensual, por lo que no es tan simple de repente hacer un desembolso de estas magnitudes. Esta gráfica también nos muestra cómo se distribuye el ingreso medio. Apenas 5% de la población gana más de 13,255 pesos. Estos son datos de 2018. Posiblemente, y aunque todavía hacen algún sentido respecto a cómo es la realidad, muy posiblemente estas cifras están mucho más afectadas en los contextos de contingencia que atravesamos actualmente. Cuando vemos la altura respecto al peso, vemos que estamos un poquito más pasados de peso de lo que indicaría el modelo ideal. Esto, por supuesto, depende de muchos factores, pero es interesante analizarlo porque
también olvidamos que cuando de repente estamos haciendo oportunidades de negocio que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la categoría de fitness, pues tenemos que ayudar mucho más a las personas considerando que traemos estas características. Y la razón por la que nos detengamos a ver estos indicadores no es porque no los conozcamos, sino porque muchas veces olvidamos hacer este tipo de reflexiones preliminares respecto a quiénes son nuestras audiencias y nuestra sociedad en general. Sin embargo, y a pesar de que el ingreso es bajo y de que tenemos algunos retos sociales o socioculturales que todos conocemos, cuando se hace una encuesta acerca de percepción de vida, observamos que al menos 8 de cada 10 mexicanos se encuentran muy satisfechos o satisfechos, ¿no? Hasta la línea de las figuras rojas. Y apenas el 20% o por ahí de alrededor se muestran insatisfechos con cómo están viviendo. Es decir, también este discurso de que la sociedad está polarizada entre aquellos que tienen y que no tienen, parece desmantelarse cuando les preguntamos qué tal es su vida. Y cuando nos preguntamos qué significa tener recursos económicos frente a qué significa no tener estos recursos. Es común que cuando el discurso de los ricos contra los pobres asciende a la esfera mediática, esta polarización hace que parezca que no hay matices en el medio, que no existe toda la clase media, que no existe toda la clase trabajadora, que no existe el sector servicios, que no hay pequeños comerciantes o pequeños empresarios a lo largo de toda la región haciendo esfuerzos grandes y consiguiendo oportunidades de negocio bastante interesantes a lo largo de toda la región. Cuando las grandes firmas internacionales apuestan a crecimientos económicos en determinadas regiones, por ejemplo América Latina, están hablando justamente de esta posibilidad. Sin embargo, también cuando vemos en un indicador internacional como el de la OECD, cómo es la vida alrededor de distintas categorías en México, observamos que México está muy por debajo, lo cual parecería ser incongruente cuando se les pregunta a los encuestados qué tal perciben su vida. Es decir, la forma en la que una sociedad se percibe a sí misma no necesariamente tiene que ver con indicadores objetivos. Y esto es importante para construir nuestras oportunidades o nuestros modelos de negocio, porque tenemos que entender bien cómo se está percibiendo a sí misma una sociedad antes de nosotros poder nichar un producto, un servicio o una marca. Para comprender a los consumidores hay que entender entonces cómo perciben la realidad, cómo se están viendo a sí mismos y cómo ven su entorno. Casi siempre utilizo esta lámina que es muy enriquecedora porque cuando dos personas dicen Apple, ¿no? O manzana, no necesariamente están pensando en la misma. Entonces, cuando en los medios se habla de una sociedad polarizada, no necesariamente estamos hablando de la misma polarización ricos-pobres. Puede haber quien lo esté orientando en términos de la orientación política, en términos de edad, en términos de género, en términos de brecha de acceso a oportunidades. Y entonces vamos viendo una vez más cómo este discurso de una sociedad polarizada no es exactamente que no exista, sino que se diluye cuando lo observamos a través de categorías más amplias. Lockman nos dice que la realidad es una construcción social. Hasta hace relativamente poco todos teníamos una forma de percibir nuestra vida. Había muchos trabajadores o muchos estudiantes que consideraban que ellos tenían una vida 100% digital o bien que no tenían ningún contacto con la cultura digital. Y conforme se presenta frente a nosotros la contingencia por el coronavirus, pues lo que observamos es que los jóvenes que se creían muy hábiles en términos digitales no necesariamente lo están haciendo al no poder incorporar a su vida las plataformas de educación a distancia, por mencionar un ejemplo, mientras que un montón de trabajadores que decían yo ni en chiste agarro la computadora, tienen Zooms o tienen reuniones de trabajo virtuales cotidianamente, incluyendo algunas categorías de edad cruzadas también. Y incluyo aquí también la cita de Wittgenstein o la tesis más famosa de este filósofo, que es que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, porque es muy difícil que yo logre acceder a planos de la interacción pública o de la interacción de mercados si desconozco los términos en los que estoy hablando. Toda esta presentación es un esfuerzo muy amplio por el que evitemos pensar en términos de polarización, ya sea de las audiencias, de los consumidores, de las sociedades, porque
muy difícilmente esta polarización se da de una forma natural. Como podemos ver, es tan amplio de repente la cantidad de recursos simbólicos y culturales que tienen las sociedades al interior de sí mismos, que es difícil creer que de repente nos vamos a alinear en grandes masas. Estas grandes masas alineadas, en todo caso, estarían alineadas particularmente en términos discursivos o simbólicos, más que en los términos de cómo verdaderamente se parecen. Quiero decir, imaginemos de pronto que pareciera que en el término de fútbol, por usar un ejemplo muy cotidiano, le vamos al equipo del América o le vamos al equipo de las Chivas, y es verdad que hay un montón otros más. Sin embargo, si yo tomara a dos aficionados de una de estas marcas, es muy posible que no se parezcan tanto entre ellos como indicaría una sola categoría. Entonces, es muy importante que pensemos que cuando hablamos de una sociedad polarizada entre aquellos que tienen o aquellos que no, entre aquellos que son de derecha o aquellos que son de izquierda, entre aquellos que desean que el status quo permanezca como está o aquellos que no, no necesariamente están todos orientados entre sí. Y esto es muy peligroso porque actualmente pareciera que en la construcción de negocios o marcas, yo puedo englobar a una persona a partir de rasgos ideológicos y a partir de ahí definir sus categorías o sus características de consumo. Y esto no necesariamente es verdad. Quiero decir, es muy común de repente encontrar el chiste en internet, ¿no? De por qué un socialista está usando un iPhone y por qué el de derecha hace uso de los servicios de salud pública. Todos estos discursos lo que hacen es, digamos, sobresimplificar una realidad y generar ruido al interior de cómo se construyen las marcas. Esa sería la gran advertencia de esta presentación, que tengamos cuidado en englobar que un aspecto ideológico o un indicador va a poder definir a todo un nicho de mercado. Se definiría a partir de más características y vamos a ver más adelante cómo construir una marca que pueda, o un negocio que pueda cumplir con estas características para ser exitoso. Incluso si dos personas pensaran en la manzana roja en lugar de la verde, vamos a encontrar que hay variedades entre ellas. E incluso si pensáramos entre dos manzanas de la misma categoría, vamos a encontrar también que hay diferencia. Y aunque esto es un problema muy básico para todos aquellos que se dedican a las ideas, a los conceptos o las humanidades, lo olvidamos constantemente conforme vamos actuando nuestra realidad o conforme vamos evaluando nuestros modelos de negocio, nuestros modelos de participación, políticas públicas incluso, olvidan que esta percepción es distinta, que a veces cuando yo hablo del desempleo, pareciera que todos los desempleados comparten el mismo perfil, cuando no necesariamente es así. Esto lo podemos observar en mucha plenitud en el mito antropológico de la Torre de Babel, que más allá de verlo desde un punto de vista religioso, si lo observamos desde el punto de vista mítico-antropológico o mitológico, es justamente a este momento de distinción de la percepción a lo que se está refiriendo. Más o menos por el momento en el que este mito es creado, en la transición de la edad antigua a la edad, de la edad de piedra a la edad antigua, pareciera que todas las lenguas empiezan a florecer. Mientras antes una comunidad muy cerrada de cazadores-recolectores tenían garantizado que si hablaban de manzana estaban hablando de las de la región, conforme van entrando en contacto con más regiones, se trazan rutas de comercio y se va trazando la civilización, ya no es tan simple hablar nada más de manzana, ya no es tan simple hablar nada más de un concepto o de un tipo de árbol o de un tipo de río específico para nombrarlo. Empieza a haber una diversidad y esta diversidad genera estas distinciones de percepción que más adelante, por supuesto, que afectan claramente a nuestra marca. Las marcas o los negocios no nada más definen qué tipo de producto estamos comprando, sino justo por esta añadidura o por esta serie de atribuciones, expresan un modo de vida, expresan incluso también algunas cuestiones ideológicas, que no es que esté mal en nichar nuestros productos o nuestros negocios o nuestros servicios alrededor de una componente ideológica, es que hay que tener cuidado de que no sea lo único que está describiendo o definiendo. Normalmente cuando pregunto en una presentación qué está ocurriendo en esta imagen, casi todos lo tenemos muy claro, están teniendo aquí esta pareja una percepción distinta de lo que significa un fin de semana agradable.
En el momento en el que yo pudiera cambiar la percepción de este chico o de esta chica, ambos podrían compartirla. Y aunque es un ejemplo que parece ser un poco burdo, cuando yo lo traslado a un proyecto o a un modelo de negocios, a una marca, etcétera, vamos a observar que muchas veces ocurre esto mismo. De un lado tenemos la expectativa que tenemos nosotros como líderes de proyecto, nuestra misión, nuestra visión, y otra cosa, la expectativa que está teniendo el consumidor o la expectativa que está teniendo el mercado alrededor de nosotros. Hay muchísimos productos que salen al mercado, ¿no? Por ejemplo, el famoso portador de aguacates o el portador de plátanos, que afortunadamente logró nicharse como un producto de consumo irónico, pero no estoy seguro de que el mercado hubiera estado ansioso de portaplátanos o de portaguacates en sustitución de otras categorías más amplias, como un frutero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer esta percepción diferenciada de a dónde quiero llevar mi proyecto o mi negocio y dónde estoy o qué es exactamente lo que está esperando el consumidor o el cliente final? Y esta necesidad está resuelta desde toda la vida en una institución tan antigua como la civilización misma, que es el mercado. Y en ocasiones pareciera que los problemas del mercado actuales son demasiado sofisticados para ser comprendidos a partir del mercado primitivo, pero en realidad observamos que en este mercado primitivo están absolutamente todas las condiciones del mercado actual, es decir, hay un capital total, hay una serie de transacciones positivas, una serie de transacciones negativas, una serie de productos que tienen a su vez un grupo de clientes que a su vez están buscando proveedores. Cuando nosotros analizamos este mercado primitivo, pues vamos a comprender que todos los secretos para poder triunfar en el mercado moderno ya están contenidos en estas prácticas, solamente hay que cambiar la escala en la cual los estamos utilizando. Cuando una persona está vendiendo un producto y consigue un diferenciador, tiene más posibilidades en este mercado. Cuando los clientes dominan o cuando un grupo de proveedores domina un sector de clientes, también está teniendo un mercado exitoso. Y muy importante, yo nunca he visto a nadie en un mercado vendiendo algo que la gente no necesite o no desee o no quiera. Tenemos que pensar siempre en nuestros proyectos en función de los consumidores, en función de lo que están esperando y de lo que están necesitando. Tenemos que recordar también, cuando vendemos a seres humanos, que una persona o un vendedor no está ansioso de consumir nuestro proyecto. Ahí una vez más entra esta percepción diferenciada en la cual nosotros creemos que la gente, como una masa, está ansiosa de consumir nuestro producto y esto no necesariamente es verdad. Siempre están buscando satisfacer sus necesidades o sus gustos en colectivo y ahí es donde nosotros podemos aprovechar, nunca al revés. Estos seres humanos se distraen, tienen flojera, tienen hambre, se ponen de malas, tienen miedo de perder su dinero, tienen ilusión por hacer una compra que sea muy atractiva, casi siempre tienen prisa, casi siempre tienen algo mejor que hacer que estar comprando, tienen presiones, tienen preocupación, tienen deudas, entonces tienen que hacer evaluaciones más complejas alrededor de las compras que hacen. Y aunque en general se habla de que los consumidores son muy impulsivos, tenemos que considerar que no todas las transacciones de compraventa ocurren por la misma razón. Pareciera que uno de los retos del marketing es poder descifrar puntualmente por qué compra la gente, cuál es el móvil. Y cuando analizamos a las grandes audiencias o a los grandes públicos, vemos que cada quien compra por su propia razón, a veces para satisfacer necesidades, a veces para simplificar alguna situación, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a salir de vacaciones, no tengo con quién dejar a mi perrito, pues rento una guardería o un hotel y estoy simplificando la situación de mi descanso. A veces para reemplazar herramientas, si mi computadora o alguna herramienta que yo utilizo en mi trabajo está demasiado obsoleta, yo puedo cambiar por una mejor. Para mejorar una experiencia, ¿qué pasa si yo ya estoy de vacaciones, yo ya estoy riquísimo en mi hotel all inclusive y en eso pasa el señor de la lancha y me invita a dar una vuelta alrededor de la bahía en un bote? Mi experiencia ya está cubierta, mi necesidad ya está satisfecha, mi situación ya no podría ser más simple, pero estoy mejorando esta experiencia. Ocurre también cuando, por ejemplo, compramos una computadora nueva, algún equipo celular y nos ofrecen algún servicio extra, un software adicional. A veces tengo que comprar porque ya no tengo opción. Por ejemplo, si ahorita yo me resbalo de mi silla y me fracturo un brazo,
necesito comprar material médico, necesito comprar una férula que contenga mi brazo, no. Ahí no me importa mucho la marca, no me importa mucho qué está ocurriendo al interior del mercado o de la sociedad, simplemente no me queda de otra. A veces compramos por imitación, vemos a nuestro compañero o amigo que trae algún artículo muy padre y yo también quiero traerlo, me gusta cómo le ayuda y lo compro simplemente por imitar. Aquí utilizo el chiste, ¿no? Porque soy un maldito consumista y no puedo controlarme. También ocurre, muchas veces compramos cosas que no necesitamos, pero que nos parecen bonitas o que se construyen en una dimensión de compra más bien emocional. Y a veces compramos nada más porque sí. ¿Cuántas veces no queremos cambiar un billete por monedas o denominación más corta y pues tenemos que comprar simplemente porque necesitamos este cambio? No hay, quiero decir, no hay un gran racional alrededor de esta compra. Consumí los chicles porque quería cambiar mi billete para tener monedas para el parquímetro. No hay un proceso sociocultural en esta transacción y a veces también tenemos que aceptar eso. Para conectar efectivamente con un grupo, que pueden ser nuestros consumidores o nuestra audiencia, entonces necesitamos comprender sus necesidades y satisfacerlas, incluso las que son irracionales. Qué interesante podría ser en este ejemplo que yo ponía de que compro para cambiar un billete. ¿Qué pasaría si en el centro histórico de la Ciudad de México o en una zona muy conflictiva yo pusiera máquinas de cambio? Te cobro $1 por cambiarte tu billete de 20, te cobro $5 por cambiarte tu billete de 50. Esto que en un primer momento parece una locura porque yo estaría perdiendo dinero, créanme que quien necesita cambiar o tener monedas para pagar al parquímetro y que no le pongan una sanción, no se ve tan mal cuando estamos hablando de perder $1 a cambio de tener cambio de uno de 20, ¿no? Ahí hay una oportunidad de negocios, por ejemplo, que no estoy seguro de qué tamaño podría ser el mercado, pero este cambio de orientación de cómo voy a empujar mi producto a pensar qué está necesitando mi comunidad o mi conjunto de consumidores, como pueden ver, ofrece oportunidades. Una vez más, vemos a estos chicos, ¿no?, que tienen una percepción distinta de cómo es un fin de semana ideal. Muy posiblemente con que el chico se dedicara a explicarle un segundo a la chica por qué es tan importante el partido, tal vez ella podría emocionarse. O incluso, si ella, por ejemplo, en lugar de tomar esta percepción, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mientras tú ves tu partido, yo me voy con mis amigas, cambia por completo el fin de semana y ahí se generan oportunidades. Esto que se ve como una acción de la vida cotidiana, pensemos que también son oportunidades de consumo para nosotros. Si bien no es común ver de repente en partidos deportivos, no es común ver anunciados productos para quienes no están atentos, ahí hay una oportunidad en redes sociales, por ejemplo. Ahí hay una oportunidad de ofrecer contenido que compita para todos aquellos que no. Y aquí es donde nosotros podemos utilizar una polarización como la que ocurre entre chairos y fifís, entre ricos y pobres, y esta sería una forma correcta de construir esta distinción polar, por llamarlo de algún modo. Cuando nosotros estamos levantando un proyecto en este sentido para pensar en cómo vamos a satisfacer esta necesidad, no hay mejor herramienta que tener algo que nos haga únicos, una proposición de venta que absolutamente nadie más puede cumplir, porque entonces yo estoy utilizando esta polarización a mi favor, en el que están todos aquellos que comparten la característica única que yo puedo ofrecer y todos los productos o consumidores que no pueden. Para detectar qué es lo que yo hago bien, este diagrama de Venn me gusta mucho porque expresa bastante claro lo que el consumidor quiere. Si la competencia ya lo hace bien y yo no lo hago bien, pues difícilmente yo tengo una oportunidad de negocio en ese sector. Si lo que yo hago bien, la competencia también lo hace bien, que sería el sector inferior del diagrama de Venn, tengo que prepararme para una competencia exageradamente intensa, porque los dos lo estamos haciendo bien y tenemos que buscar cómo competir por un mercado. Si el consumidor lo quiere, la competencia lo hace bien y yo lo hago bien, la competencia, que es el mero centro, la competencia es exagerada y es muy difícil que un proyecto emergente logre capitalizar resultados en este sector. Pero si yo lo hago bien,
la competencia no lo hace bien o no lo puede considerar y el consumidor lo quiere, yo ahí tengo este USP o esta proposición de venta única que les garantizo que cuando yo cubro una necesidad única del mercado, el mercado solito reacciona a esta necesidad. A esto es a lo que se refieren cuando se habla de que las fuerzas del mercado se regulan en sí mismas. Y es verdad, piensen al interior de cosas que les gusten mucho, como cuando hay poco de un producto o de un servicio, nosotros estamos dispuestos a hacer esfuerzos cada vez más altos por adquirir estos productos o servicios. Para yo poder ubicar claramente en este juego de percepción entre mi proyecto y la población, para poder apelar correctamente, yo tengo que saber qué tipo de producto o servicio tengo o qué tipo de necesidad tiene la audiencia. ¿Es una necesidad racional? Por ejemplo, ¿me conviene? Si yo soy, digamos, una fonda y tengo 2 distintos proveedores de perecederos, tengo que hacer un análisis de cuál me conviene más en términos racionales, con cuál gasto más, cuál me dura más, cuál es más fácil de transportar, cuál es más fácil de conservar, quién me da mejor servicio. Yo tengo mucho tiempo para hacer un análisis racional, principalmente cuando estoy haciendo una compra a gran escala. A veces yo necesito hacer compras por un beneficio directo e instantáneo, que es esto que les hablaba del caso de que si yo me tropiezo y necesito comprar una férula para proteger mi hueso roto, no me importa mucho la marca, no me importa mucho estos otros niveles de apelación, necesito un beneficio directo inmediato. Esto ocurre en categorías, por ejemplo, en estacionamientos, en fondas o en comida rápida. ¿No? Es un beneficio directo. Yo estoy de compras, tengo hambre y cualquier cosa que me encuentre en el food court que más o menos esté cerca de mi nivel de antojo lo voy a comprar. Y finalmente está un nivel de apelación que es emocional, que es cuando yo quiero algo o deseo algo y creo que lo necesito en función de este deseo intenso. Pero realmente la necesidad se cubre en el nivel funcional, no en el emocional. Muchísimas marcas de consumo, o cuando hablamos de marketing aplicado, creen que únicamente funciona el nivel emocional. Esto ocurre cuando normalmente no comprendemos qué es lo que está ocurriendo al interior de la competencia de una categoría de mercado. Todo suele ser resuelto diciendo que fue una cuestión emocional. Es verdad que muchísimas veces el factor emocional empuja mucho más, con más intensidad que los otros dos. Sin embargo, pensemos que existen también los otros y que yo tengo oportunidades de negocio gigantescas que se están desperdiciando por no apelar racionalmente a mi consumidor o por no apelar funcionalmente a mi consumidor. Por ejemplo, yo tengo una categoría de consumo en la que mi calidad es un poquito más baja y por tanto mi precio es un poquito más accesible. Muchas marcas a nivel mundial hacen esfuerzos gigantescos por buscar un deseo emocional en marcas que podrían estar más bien apelando a una racionalidad. Pienso, por ejemplo, en categorías pienso en muchas de consumo porque ocurre muy rápido y es muy fácil de apreciar cómo, no sé, pensemos en el caso de leche de soya contra leche natural. La leche de soya y las leches de almendras y esto se ubican como un producto premium, pensando en un factor emocional, cuando también podrían estar capitalizando beneficios funcionales o incluso racionales. Simplemente, si pudieran mejorar el precio, tienen ahí simplemente una avenida que están desperdiciando por buscar hacerlo una marca de deseo emocional. Recordemos también al construir nuestros proyectos, y esto tiene que ver también directamente con la percepción, y todavía no nos alejamos de la polarización de la sociedad o cómo se percibe, es muy importante pensar en cómo percibimos nuestro mínimo producto viable. Primero vemos 2 ejemplos incorrectos y ahorita les explico por qué. Porque creemos que cuando vamos a empezar un proyecto, tenemos que hacerlo poco a poco, y para poder hacer un producto poco a poco, ¿no? Aquí tienen el ejemplo de la llanta. Con la llanta solita, yo no puedo ir a ningún sitio, ¿no? Muchas veces tengo que analizar más profundamente cuáles son las necesidades que tiene mi mercado y cómo las voy a satisfacer. Por ejemplo, en caso de contingencia que estamos atravesando por el coronavirus, todos debemos de pensar cómo va a ser nuestra entrega. Para nada en cuál es la apelación o cuál es el nivel de consumo que está teniendo una persona, sino pensar totalmente en cómo va a ser mi distribución, si estamos emprendiendo.
Otro ejemplo de cómo no construir un producto mínimamente viable, muy bien ejemplificado aquí, es un patín del diablo o una moto. Si yo pienso en mi producto como una serie de pasos para transportarme, lo estoy construyendo correctamente. Pero si yo lo estoy pensando en cómo construir un auto, que es el ejemplo de la lámina, una motocicleta para nada es un auto. Yo no puedo traer equipaje en la cajuela o en el maletero, yo no puedo traer demasiados acompañantes y lo más importante, yo no estoy construyendo autos en los primeros 3 pasos de cómo no construir un producto viable. En el caso correcto, que es el de abajo, sí estamos viendo cómo se construye un producto mínimamente viable o un proyecto, que es primero tener un auto entero que pueda funcionar en sí mismo. No es la llanta, no es el patín del diablo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que cuando ustedes tengan un proyecto, asegúrense por completo de satisfacer la necesidad en toda la cadena entre la necesidad del cliente, cómo satisfago yo esa necesidad y cuál necesidad estoy satisfaciendo verdaderamente. Esto normalmente se consigue observar con encuestas de salida. Yo simplemente le hago una encuesta muy simple a todos mis consumidores, qué les pareció y cuál fue la característica que los atrajo de mi producto o servicio, y con eso yo puedo darme cuenta si le estoy satisfaciendo eficientemente o no. Finalmente, ¿no? O retomando, está realmente polarizada nuestra sociedad, la mexicana, la latinoamericana, la norteamericana, y cuando analizamos la historia de México, ¿no? Nada más en Mesoamérica, vean toda la cantidad de culturas que tenemos, sin contar Aridoamérica, que también es todo otro rollo, o Asesamérica, que involucra una parte de nuestro territorio nacional. Si yo hago zoom a nada más a la parte sur, veo estas son culturas que a su vez tuvieron algún tipo de herencia cultural o herencia al interior de las sociedades que están, digamos, que influyeron y que a su vez dan paso a las zonas Nielsen que veíamos al principio. El mito histórico es que cuando llegan los españoles conquistan a los mexicanos nativos del territorio, se da un sincretismo cultural y ya nunca pasa nunca nada más, ¿no? Ya nosotros somos los mestizos, este proceso es muy lineal, es muy rápido y olvidamos de repente que cada una de todas estas civilizaciones tuvo sus propias formas y sus propios modelos de integrar las tradiciones que estaban ocurriendo. Incluso cada una tenía tradiciones distintas. Cuando hablamos de que de algunos estereotipos mexicanos, por ejemplo, que en México no tenemos conciencia ambiental, y luego vemos el esfuerzo gigantesco que hace la sociedad en Aguascalientes, por ejemplo, por mantener la ciudad limpia, o en la zona sureste, por mantener limpias las playas, pues deja de tener sentido este estereotipo. Cuando hablamos de que el mexicano no es colaborativo, ¿no? O que no tiene noción de comunidad, pues hay que ver cómo operan regiones como Morelia, donde la gente verdaderamente tiene una noción de comunidad muy desarrollada. Cuando hablamos de que no hay cultura del emprendimiento y luego volteamos hacia el norte del país o hacia la Ciudad de México para ver toda la cantidad de pequeños empresarios que están buscando abrirse espacios, ¿no? Por ejemplo, en la zona noroeste, básicamente todo el mundo tiene algún negocio, por muy chiquito que sea, además de sus actividades profesionales. O cuando hablamos de cómo no hay terratenientes en México y luego nos asomamos a la zona del altiplano donde por muy mal que esté la situación, casi todos tienen al menos una parcela o algún tipo de tierra cultivable, pues ya no tiene tanto sentido pensar en estos estereotipos alrededor de la sociedad mexicana. Y cuando hablamos de que la sociedad está dividida actualmente entre chairos y fifís, pues basta también hacer un recorrido histórico para ver cómo eso ocurrió en la independencia entre quienes consideraban que debíamos permanecer en la república y quienes pensaban que debíamos continuar en la monarquía. Podemos verlo durante la reforma en que había una polarización entre conservadores y liberales, y nuevamente podemos verlo en la revolución cuando había otra vez una polarización régimen antirrégimen, y lo volvemos a observar en la situación actual, ¿no? En la cual pareciera que la sociedad mexicana entera puede ser históricamente dividida en términos nada más de qué régimen apoya o qué modelo macrosocial, le llamaría, es el que está apoyando. Recordemos que
No nada más eso, sino que estos términos como fifís, chairos, neoliberales, conservadores, tecnócratas y tal, no necesariamente están apelando a lo que nosotros creemos que apelan. Es decir, cuando una persona dice neoliberal, casi siempre le atañe un montón de otros ejes de valores que no necesariamente cruzan a través de la realidad. Cuando hablamos de chairos y de fifís, en realidad estamos hablando de dos estereotipos que se ilustran en pantalla. Estamos hablando en el caso de los fifís, de gente pomposa que no necesariamente tiene que ver con la derecha mexicana particularmente o con las categorías de consumo atribuidas a nichos de mercado más conservadores. Y cuando hablamos de chairos, tampoco estamos hablando exactamente del referente correcto. Incluso observamos que en los años posteriores a la elección inmediatos, el significado de estas palabras cambió por completo. Incluso hay mucha gente que no sabía durante la elección qué era chairo o qué era fifí. Abundan los artículos que trataban de explicarlo. ¿Qué es lo que ocurre alrededor de esta percepción? Y una vez más regreso al tema percepción. Que cuando yo me asomo a la clase media, que son las fotografías de abajo, pues del lado izquierdo vemos a unos clase medieros que a simple vista parecen tener un poquito más de ingreso, y del lado derecho vemos a una clase media que pareciera a simple vista también tener un poquito menos de ingreso. Cuando los observamos objetivamente, están más o menos en las mismas condiciones de vida. Se visten igual, en jeans y playera, ambos traen backpacks como un elemento cultural muy interesante de nuestras generaciones, gomina en el pelo o gel, ¿no? Aproximadamente un hijo promedio, las parejas jóvenes. Es decir, se parecen muchísimo más de lo que creen entre clase medieros. El problema es que en su percepción, el clase mediero de menor ingreso considera que es Nielsen E, ¿no? Que es la fotografía superior de la derecha, y el clase mediero con un poquito más de ingresos, cuando se trata de percibir a sí mismo, piensa que es un acaudalado, ¿no? Ambas son únicamente percepciones. Muchos discursos logran nutrirse de esta diferencia de percepción. Sin embargo, cuando yo estoy emprendiendo un proyecto, debo de pensar en darle a la gran masa, que es esta clase media, que como podemos ver, no es tan distinta como se cree, o no es tan distinta entre sí como aparentemente lo creyera. ¿Cómo podemos aprovechar algunas oportunidades culturales en favor de que mi negocio crezca? Recordemos que si la percepción es diferenciada, yo puedo únicamente reorientar esa percepción gracias a toda la ingeniería de mi marca o de mi proyecto. Me gustaría que viéramos por un momento este comercial de cerveza. Es muy interesante porque fue pautado a nivel nacional, incluyendo una palabra que hasta hace relativamente poco se consideraba una grosería en México. Todo con medida. Lo chingón de México está en nosotros. Porque lo llevamos hasta la piel. Lo llevamos en la piel. En los huesos y hasta en los sueños. Tú haces que México sea así. Lo chingón está aquí. Cerveza Victoria. Todo con medida. Estos chicos utilizan una palabra que hasta hace relativamente nada, hasta hace menos de 5 años era una grosería grave, que si bien ya estaba siendo utilizada por amplios sectores de la sociedad, cuando llega a las declaraciones de un futbolista, vean lo que ocurre en YouTube. Y aquí me gustaría hacer una pausa en cómo esta palabra en YouTube está siendo censurada, mientras que cuando fue transmitida en televisión abierta no incluye esta censura. Esto tiene que ver muy posiblemente con un análisis de mercado o de ingreso que hicieron la cervecería para decir cuánto me cuesta la multa alrededor de decir una mala palabra, vamos a entrecomillarlo, y qué tipo de beneficio puedo obtener. Y en el caso de YouTube, que para evitar que les desmonetizaran el video, tienen que censurarlo. A continuación, ya para culminar, vamos a ver algunas aplicaciones de estas diferencias de percepción cultural que podemos aprovechar en favor de nuestro negocio. Los mexicanos trabajamos en exceso y casi nadie está capitalizando esto a su favor. Cuando observamos las estadísticas, y casi todos sabemos que México es uno de los países que más horas trabajan, y luego habrá quien me diga, pero no son horas efectivas y tal, eso no importa tanto como el hecho de apreciar que pasamos
cantidades de tiempo exageradas en nuestros centros de trabajo o de actividad, y yo no recuerdo alguna marca que esté hablando específicamente del tiempo que pasamos ahí adentro. Hablan alrededor de cuánto trabajamos y qué nobles somos los mexicanos, pero no veo, por ejemplo, marcas que estén hablando de eso. No veo elementos discursivos que retomen esto. Ese es un tema cultural que está haciendo o que se puede aplicar a básicamente todas las regiones y que no está siendo capitalizado. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, o donde comen 2, comen 23. Estas frases que son de digamos, muy populares, ¿no? Tampoco están siendo propiamente capitalizadas. De repente, este discurso de polarización pareciera que hace que se nos olvide que la familia mexicana tradicional siempre tiene espacio para alguien más, siempre se acepta, por muy distinto o por muy raro que sea a nosotros, siempre hay espacio al interior de las familias. Ejemplos culturales de esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en la familia Burrón, que cargaban hasta con el perico, ¿no? Es decir, la sociedad mexicana no es tan cerrada como a veces creemos. Lo mismo aplica a Latinoamérica o en general, a cualquier nicho o grupo social que nosotros analicemos. Sin embargo, hay que mantener en mente el ingreso. Si yo tengo un proyecto que está tratando de generar una disrupción, tengo que tener en cuenta que muy posiblemente lo que tengo es un sobreprecio, y a lo mejor si yo hago promociones, puedo resultar más atractivo para mis clientes o consumidores. Con esta lámina lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta que muchas veces mis ventas no están siendo empujadas no necesariamente porque yo esté haciendo malas acciones, sino porque el mercado tal vez no me da para más. Y entonces yo tengo que hacer una estrategia que me permita regresar a la realidad de la sociedad. Recordemos que se percibe a sí misma distinto. Entonces ahí tenemos que tener mucha claridad nosotros entre qué cosas percibimos, qué cosas percibe la gente sobre sí misma y cuáles son las cosas reales. Cuando hablamos de que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, normalmente pensamos en México en esta distinción, fifís y chairos, y pareciera que ya no existe ninguna otra categoría, cuando en realidad tenemos otakus mexicanos, tenemos actrices ¿no? galardonadas, tenemos campeones de ballet, tenemos incluso grupos sociales que no son tan positivos para una sociedad como sería el caso de los morenazis, pero existen al interior de nuestra sociedad, ¿no? Nos gusta, o los medios tendemos a sobresimplificar la realidad social, sin embargo, somos muchísimo más diversos y muchísimo más vastos y más capaces en términos económicos y de mercado de lo que muchas veces nos gusta aceptar o visualizar. La educación está en crisis. Esto no tiene que ver nada más con el hecho de la contingencia por cuarentena, no tiene que ver nada más con acciones específicas que estén ocurriendo. La educación está en crisis desde hace varias décadas y tiene que ver con un montón de factores entre los que intervienen las nuevas tecnologías. Si nosotros observamos cómo afectó la contingencia en lo inmediato, es que toda la gente quiere capacitarse, todos quieren o todos están ansiosos de tener algún tipo de aprendizaje. Y ahí también hay oportunidades de proyecto y de negocio que están siendo muy desperdiciadas. Con esto no quiero decir que la educación o que nosotros debamos lanzarnos directamente a hacer contenido educativo. Lo que digo es que aquí hay oportunidades de todo tipo, porque si más gente necesita o percibe que debe capacitarse, entonces tenemos un abanico de opciones en el cual podemos generar esta capacitación y proyectos alrededor de estas capacitaciones. Clases extra que a su vez necesitan posiblemente lunch o refrigerios. Tenemos el caso de clases particulares o personalizadas en ámbitos artísticos o en capacitaciones que a su vez requieren herramienta, equipamiento, y ahí hay también nichos floreciendo. Otra categoría que yo observo que no estamos capitalizando en su totalidad es que los mexicanos tenemos una conexión muy particular con el animismo primitivo. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de un montón de otras culturas, los mexicanos todavía tenemos una relación con la idea de que Don Goyo, el volcán Popocatépetl, tiene un carácter, que tiene un espíritu. Incluso hasta en la prensa se dice Don Goyo está exaltado, Don Goyo está enojado, como si tuviera un alma o un espíritu. Somos un país que admira profundamente a la Virgen de Guadalupe, y cuando vemos aquí esta imagen que tenemos al lado,
entendemos de qué estamos hablando con este animismo primitivo, es decir, la figura de la madre como una figura mitológica todavía representa para nosotros una cosa fuertísima. No por nada, uno de nuestros principales insultos es molestar a nuestras madres, ¿no? Fastidiar a nuestras mamás. Tiene que ver justamente con esta raíz. Cuando hablamos del dios Tlaloc o de Tlaloc es el quien controla la lluvia, una vez más estamos apelando a este animismo primitivo. Y si bien yo no les puedo decir ahorita cómo se construye, porque está caminando en un terreno bastante complicado, que es el religioso ideológico, sí que podemos apelar entonces a que algunos otros seres inanimados también tienen un alma. Por ejemplo, si yo me dedico no sé, a la producción de plantas o a la florería, yo puedo entonces darle una noción animista a mis flores o a mis plantas o a mis jardines, o si yo vendo fertilizante, puedo apelar a esta dimensión animista de que tu jardín va a tener más vida, de que va a estar agradecido contigo. Y tampoco lo escucho mucho en los terrenos discursivos o publicitarios actuales. Sin embargo, aquí hay otro gran elemento cultural que podríamos aprovechar. Me gustaría mostrarles este ejemplo que es muy enriquecedor y muy bonito. Este es un festival de terror que buscaba montarse en términos del Día de Muertos, que es uno de los aspectos culturales que más destacan de los mexicanos. Es muy obvio que la oferta alrededor de productos culturales que tienen que ver con el Día de Muertos no está totalmente satisfecha a pesar de Coco. Vamos, todos entendemos que la película Coco de Disney es México for Gringos, ¿no? México para americanos, y no está satisfecha en términos culturales. Es decir, más allá de lo que cada uno de nosotros hacemos en lo individual, a nivel colectivo o a nivel de la alta cultura no está habiendo un material que nos nutra. Fíjense qué interesante cómo todo el ejercicio presupuestal, que es la línea naranja del lado derecho, va a más o menos el 40% de lo que se tenía planeado. Es decir, con el 40% del presupuesto para medios, estábamos obteniendo alcances más o menos en la línea o muy superiores a lo que teníamos planeado. Este es un ejemplo muy claro de cómo cuando observamos a la sociedad o a la población en una dimensión más amplia y cuando buscamos algunas apelaciones culturales más amplias o más ricas o que engloban más que una simple polarización, los números hablan por sí mismos y los mercados se mueven solitos. Los mercados, los medios, las audiencias, los productos, los anaqueles, las cajas registradoras prácticamente fluyen en sí mismas porque estamos satisfaciendo la necesidad, estamos anclándonos en un elemento cultural, estamos leyendo bien cuál es la percepción que tienen las audiencias de sí mismas y la estamos aplicando en un proyecto que es exitoso. Hay un aspecto que a mí no deja de maravillarme y es cómo la Ciudad de México es la verdadera tierra prometida, mientras un montón de culturas todo el tiempo están en esta búsqueda de ser la tierra, ¿no?, designada por los dioses. La Ciudad de México sí lo es en su mitología de origen. La Ciudad de México sí es donde los dioses dijeron, aquí va, y aquí fundan su ciudad. Y sin embargo, yo no veo virtualmente nada alrededor de esta idea. No veo un orgullo ciudad de mexicano, no sé cuál es el gentilicio de la Ciudad de México, no veo un orgullo chilango fincado alrededor de cómo estamos viviendo, donde se suponía que debíamos de vivir. Cómo esta es la verdadera tierra prometida y cómo la Ciudad de México no está apalancando esto para nada. Lo cual también es un aspecto cultural que podría traer muchas oportunidades de negocio. Y muy importante, independientemente de cuál sea la orientación o la autopercepción de un ciudadano mexicano, estamos más orgullosos que nunca de haber nacido en esta tierra. Yo lo puedo ligar directamente al 19 de septiembre y a los terremotos que hubo. Sin embargo, ya lleva un ratito cultivándose esta noción, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Es decir, cada vez la participación latina era más poderosa en Estados Unidos, cada vez era más obvia la presencia mediática latina a nivel internacional, de modo que están las condiciones o la tierra de cultivo perfecta para que llegue una contingencia del tipo del 19 de septiembre que une a los ciudadanos de México y exalta el orgullo. Esto permea a las casas de publicidad
Entonces vemos un montón de campañas que tienen que ver con orgullo y con ser mexicano, y ahora tenemos una sociedad que abiertamente disfruta mucho de sus rasgos de comportamiento cultural. Las redes sociales también jugaron un papel muy importante en ello, pues a partir de nuestros memes nos dejaron ver las cosas en las que sí nos parecemos, en todo lo que tiene que ver con el huevito con catsup, por ejemplo, en el arroz con plátano, que son cosas que, una vez más, son pautas de comportamiento cultural que estuvieron ahí frente a nosotros y apenas hace poco aparentemente se expresan, ¿no? Esta sería básicamente la presentación, ¿no? Me gustaría también, de ser posible, escuchar, si tienen dudas, aún tenemos algunos minutos y yo puedo quedarme unos 15 minutos más para resolverlas en caso de que sea posible. Entonces, pues nada, me gustaría escuchar si alguien tiene alguna duda o algún comentario alrededor de lo que acaban de escuchar. Muy bien, por acá por el chat vemos una nota que habla de créditos de la banca comercial contra las finanzas populares mexicanas y una administración del mercado. Ahí, por supuesto, también hay muchísima oportunidad, ¿no? Las fintechs y todos los servicios financieros, todo lo que tiene que ver con capacidades de inversión, nuevas monedas y análisis financiero están en crecimiento, por supuesto. No obstante, es muy importante tener en mente los dos ejes a través de los cuales hemos estado hablando durante toda la presentación, que es, por un lado, cuál es la percepción que se tiene de la banca, de las finanzas populares, cuál es la percepción que tienen las sociedades alrededor de sí mismas y cuáles son las posibilidades verdaderas de negocio que hay ahí y cómo podemos interpretarlas alrededor de estas oportunidades de negocio. No sé si alguien más tenga alguna duda. Muy bien, pues si no hay más, les agradezco mucho a todos por su asistencia y les cedo la palabra a mi compañero Omar para despedir esta sesión. Sí, claro. Muchas gracias, Carlos. Creo que fue y es bastante enriquecedor todo lo que nos has comentado. Y pues que obviamente a todos los que nos están viendo, incluso ahora que podamos subir la sesión en línea, pues que sepan que vamos a estar continuamente trabajando. Ya nos estás dejando tu correo y pues también una felicitación porque pues es el día del comunicólogo. Entonces, qué bueno que se pueda hacer esto e iniciar nuestras sesiones de este mes. Y pues les agradecemos a la gente que tomó y está en la sesión. Igual cualquier duda, estamos todo el equipo de Startup México para poder ayudarlos. Tenemos soluciones para cualquier tipo de startups, negocios grandes, pequeños, medianos, que así lo requieran. Y igual que tú, los mentores también están en la disposición de apoyar. ¿Vale? Pues muchas gracias y cualquier cosa tenemos en cursos.startupmexico.com. Se van a estar subiendo todas estas sesiones y para que nos dejen sus comentarios. Muchas gracias a todos. Hasta luego.